a desarrollar los contenidos que vamos a avanzar en esta semana, pues empezamos el día de hoy con el tema 1, que es la vieja escuela versus la escuela nueva. Vamos a hacer un acercamiento teórico para conocer cuáles son algunas prácticas que nosotros desarrollamos en lo que es la escuela tradicional y que a veces lo estamos aplicando acá en lo que es el aprendizaje mediado por las TICs o el aprendizaje e-learning. En el tema 2 vamos a conocer la tecnología como relación social en la pedagogía online. Muchas de las veces, pues acá nosotros tratamos de replicar lo que sabemos hacer en el aula tradicional en lo que es un aula virtual. Pero nosotros ya sabemos que podemos ser muy buenos docentes en lo que es el aula tradicional, en el aula física, pero a veces debemos cambiar nuestra metodología, nuestra pedagogía, para poder trabajar en lo que son estos ambientes virtuales de aprendizaje. El tema 3, vamos a conocer algunas tecnologías de instrucción, es decir, tecnologías que nos van a permitir mejorar nuestro proceso de enseñanza y de esta forma lograr que los estudiantes tengan un aprendizaje activo y obviamente lo que es una participación activa. Y finalmente con el tema 4 vamos a conocer qué significa aprendizaje ubicuo. Vamos a desentrañar los conceptos de este término y asimismo vamos a poder ver estrategias para lograr que nuestros estudiantes realicen lo que es un aprendizaje ubicuo de una forma eficaz. Vamos a empezar haciendo un recorderis general de cómo era la situación de nuestro país en el año anterior hasta febrero de 2020. ¿Qué pasó desde lo que es febrero de 2020 hasta la actualidad? ¿Y cuáles son los nuevos retos que nosotros tenemos como docentes en este periodo lectivo? Por ejemplo, vamos a analizar desde una perspectiva crítica el uso que le damos a las diferentes tecnologías aplicadas a la educación. Pues en este caso es fundamental conocer que muchas de las veces nosotros pensamos que ya estamos realizando una educación mediada por las TICs por el simple hecho de dar clases a través de una pantalla. Pero déjenme decirles que en la mayoría de los casos lo que estamos haciendo es pasar de lo que son las prácticas tradicionales que teníamos en el aula de educación formal y las llevamos únicamente a la pantalla, es decir, no estamos aportando de una forma efectiva al aprendizaje de nuestros estudiantes. A lo largo de esta capacitación, pues empezaremos teniendo un acercamiento conceptual a lo que es el aprendizaje digital, para avanzar hacia el uso adecuado de los recursos y herramientas que nos permitirán potenciar en nuestros estudiantes un aprendizaje ubicuo. Quizá ahora ustedes estarán preguntando, ¿y qué es el aprendizaje ubicuo? ¿Alguien de pronto ha escuchado este término? ¿Alguien conoce que nos comparta un poco? ¿Qué será el aprendizaje ubicuo, compañeros? ¿Alguna idea, alguien? Pues mire, aprendizaje ubicuo pues significa o es aquel aprendizaje que lo podemos gestionar desde distintos medios, desde distintas plataformas, desde cualquier lugar, desde cualquier momento. Es decir, prescinde de lo que es la educación formal. Imaginemos el contexto en el cual nosotros desarrollábamos las clases cuando estábamos en la normalidad. Pues ojo, el estudiante llegaba al aula y ahí le proporcionábamos todos los elementos necesarios para que él pueda adquirir el conocimiento. No obstante, a través de la tecnología nosotros podemos potenciar lo que es un aprendizaje ubicuo, un aprendizaje que le podemos dar al estudiante para que lo adquiera a través de diferentes medios y recursos. Aquí pues aplicamos gran parte de lo que es el Flipped Classroom o el aula invertida y obviamente le estamos dando las posibilidades al estudiante de que sea él quien despierte su curiosidad por aprender, investigue y genere él su propio conocimiento. Acá hay un dato interesante, muy importante que quiero compartir con ustedes. Miren, agosto del 2020, de acuerdo a UNICEF y de acuerdo a un estudio que se realizó acá en nuestro país, únicamente el 15% de docentes presentaba o desarrollaba lo que es competencias digitales óptimas. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer de esto? Únicamente esta baja porción, se podría decir, o este 15% pues representa un mínimo de docentes que tenían competencias digitales óptimas como para poder potenciar lo que es un aprendizaje significativo en los estudiantes. Ahora la pregunta de reflexión que viene para nosotros.
¿Creen que estábamos hasta esa fecha dentro de ese 15% o estábamos quizá por fuera de esa muestra que dominaba las competencias digitales óptimas? ¿Qué dice usted? ¿Cuál será ese análisis que nosotros podemos hacer, esa autoevaluación que nos puede generar? ¿Será que estábamos dentro de ese rango o no? ¿Qué dicen ustedes? Les escuchamos, profe. Adelante, profe Gaby. Yo creo que sí, o sea, estábamos dentro de, o sea, en lo que usted nos manifiesta, de que no teníamos todas las competencias digitales, porque lastimosamente, o sea, eso se veía como que algo muy lejano de darse una realidad que no era alcanzable, pero pues ahora con lo que ya estamos viviendo, nos tocó adaptarnos y pues tendría que ser algo que, como usted dice, tratar de ya no solamente llevar la educación que estamos llevando, una educación tradicional, sino que ya romper esa brecha que existe entre el tradicionalismo y las nuevas, perdón, valga la redundancia, las innovaciones que se deben dar dentro de la educación. Es decir, ya no tener la idea de que tenemos que trasladar la escuela hacia una pantalla, sino que tiene que ser una educación en realidad virtual, pero eso involucra al 100% nuestra capacitación, porque de lo contrario simplemente pues estamos con la vieja escuela implementada en una pantalla, que es lo que aburre y es lo que molesta al estudiante. Excelente, muchas gracias, profe. Perfecto. Ahora les voy a compartir una votación. Acá vamos a hacernos un análisis. ¿Cómo están nuestras competencias digitales en la actualidad para poder fomentar un aprendizaje activo en nuestros estudiantes? Y hemos pasado nosotros, pues desde que inició la pandemia, desde marzo del año anterior, hemos hecho todo este recorrido, hemos tenido varias capacitaciones en lo que son herramientas tecnológicas, hemos tratado de mejorar nuestras competencias digitales y lo hemos venido realizando a lo largo de este tiempo. Entonces, hagamos un análisis rápido. Acá ustedes van a tener unos rangos, si ustedes pueden observar, acá dice, en mi labor docente actual, ¿cómo considero que están mis competencias digitales para fomentar un aprendizaje activo en mis estudiantes? Ojo, del 25 al 40%, del 40 al 55%, 55 al 70, 70 al 85, o del 85 al 100%, que es un dominio total. Entonces, hagámonos esa autoevaluación y respondamos, por favor. Vamos a darles un minuto para realizar esta votación. Muy bien, faltan 6 personas, por favor. Vayamos realizando lo que es la votación. Muy bien, tenemos el 82% de personas que ya han votado. Por favor, nos faltan 3 personas. Muy bien, faltan 20 segundos para que se cierre la votación. Por favor, vayamos votando. Perfecto. Mire, acá nosotros podemos observar en pantalla cómo las respuestas que ustedes han proporcionado a esta pregunta. ¿Cómo consideran que están las competencias digitales en la actualidad para fomentar un aprendizaje activo en los estudiantes? Tenemos el 40% de compañeros
que se sitúan o consideran que de acuerdo al análisis que han realizado se encuentran en el rango del 55 al 70% y el 60% de compañeros que están desde el 70 al 85% en cuanto a lo que es dominio de competencias digitales. ¿Cuál creen que sería la interrogante que debemos formularnos para poder estar quizá en este rango del 85 al 100%? Pues acá la pregunta sería, ¿qué me hace falta para poder mejorar mis competencias digitales? Y la otra gran interrogante, ¿qué debo hacer? En la actualidad, pues tenemos múltiples herramientas que nos permiten fortalecer nuestros conocimientos. Y yo me hago ese análisis, esa introspección, y digo o detecto que tengo un 60% quizá de competencias digitales adquiridas y que en la actualidad estoy trabajando netamente a través de un entorno virtual de aprendizaje, pues es un llamado que tengo que tenerlo en cuenta para mí. ¿Para qué? Para poder pasar, para poder mejorar día con día y así poder adquirir las competencias que me permitan lograr un verdadero aprendizaje significativo en mis estudiantes. No puedo conformarme ni quizá decir, si ya tengo el 60, con eso me defiendo, ¿no? Esto es un reto. Nosotros estamos en este momento tratando de superarnos día con día y eso implica que nosotros podamos adquirir las competencias necesarias que nos permitan desarrollar una clase óptima y de esta forma potenciar el conocimiento de nuestros estudiantes. Entonces, el reto que nosotros debemos adquirir, pues es tratar de situarnos desde el 85 al 100% en lo que es dominio de competencias digitales, puesto que la nueva realidad de la educación va a apuntar ahí y que mis conocimientos se queden obsoletos o no tratar de mejorar, pues significa quedarme rezagado. Y en el campo de la educación, pues no podemos darnos ese lujo porque tenemos que estar actualizando nuestros conocimientos constantemente, compañeros. Entonces, que eso nos sirva para hacer ese análisis y tratar de mejorar día con día. Continuamos. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a perseguir a lo largo de esta capacitación? Pues en el tema 1 nosotros vamos a identificar las diferencias en los ambientes de aprendizaje formal e informal y aplicar procesos para incentivar la participación activa. Acá debemos poner especial atención en lo que es participación activa. Ojo, tema 2, definir e interpretar la forma en que se aplica la pedagogía en los entornos virtuales de aprendizaje. Tema 3, analizar la gama de posibles aplicaciones de la tecnología a la construcción del conocimiento y evaluación. Y tema 4, aplicar procesos de aprendizaje ubicuo mediados por las TICs para generar un aprendizaje activo. Estos son los objetivos que nosotros vamos a desarrollar e ir presentando a lo largo de esta semana. Vamos a desarrollar entonces lo que es el tema número 1, la vieja escuela versus la nueva escuela. Partiendo de este título, compañeros, ¿qué entendemos por vieja escuela? ¿Qué será la vieja escuela? Un voluntario, por favor. ¿Qué será la vieja escuela, compañeros? ¿O qué entendemos por vieja escuela? ¿Quién se atreve, compañeros? Profe. Por favor. Hablando de la vieja escuela versus la vieja escuela y la nueva escuela, pues hablamos de lo pasado, de lo que veníamos acostumbrados a cada vez en la pizarra, alumno, profesor, escribir, y pues ahora con esto de lo que estamos viendo, este cambio que se ha realizado el día a día, pues la vieja escuela ya está quedándose atrás, pues, y tenemos que implementar nuevas técnicas de aprendizaje y enseñanza en cuanto es a lo virtual. Eso para mí, profe. Excelente, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más de pronto desea compartir su criterio? Yo, profe, levanté la mano, pero no me vio. Profe, adelante, Okay. profe. Ok, bueno, mi concepción de la vieja escuela es mantener el principal fundamento del conductismo, entonces imperante en toda la pedagogía que aplica. Por lo tanto, entonces el docente se convierte en el élite, en estrella, en lo máximo que existe en un aula, y el estudiante queda relegado simplemente a ser considerado como una máquina o un recipiente vacío en donde tenemos que ir llenando conocimientos. Cabe entenderse de que la nueva escuela eso ya no lo concibe, porque el estudiante es el que aporta, el que construye, el que se va a
destacar porque es el aprendizaje de él, del estudiante. Simplemente pues el docente queda en el papel de un coach, en el papel de un guía y no en el que sabe absolutamente toda la temática. Eso es para mí la vieja escuela. Excelente, muy bien. Acertadas las participaciones de las compañeras, pues en sí han resumido y han presentado el enfoque de lo que significa la vieja escuela y de lo que es la nueva escuela y cuáles son los retos que debemos asumir en este sentido para propiciar un aprendizaje que sea significativo para los estudiantes, dejando de lado las prácticas de la escuela tradicional y aplicando quizá nuevas prácticas que nos permitan centrarnos o tener escuelas del siglo XXI, como se les conoce en la actualidad. Vamos a observar un pequeño video que nos va a hacer, nos va a acercar a las principales diferencias entre lo que es la escuela tradicional y lo que es la nueva escuela. Por favor, prestemos atención. Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a hablar de las principales características que presenta, por un lado, la escuela tradicional y por otro, la escuela nueva. La escuela tradicional, fundamentada en el mundo antiguo, está basada en la idea de que la propia escuela es la fuente fundamental de información. Cuenta con una base religiosa que se sustenta en la disciplina, la obediencia y el orden. El objetivo que persigue es el adoctrinamiento del alumnado por medio de la transmisión de los valores, conocimientos y ética de la sociedad del momento. El docente es quien tiene la función de transmitir estos ideales, dirigiendo el aprendizaje de todo el alumnado hacia un mismo conocimiento y mentalidad, asumiendo así el poder y la autoridad como fuente de información y transmisor del conocimiento. Por su parte, el alumnado presenta un papel pasivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias y métodos que se utilizan son la obediencia, la imitación, el castigo y la humillación. La estrategia más conocida era la letra con sangre entra. El aprendizaje se basa en la repetición y la memorización. Por otro lado, hablamos del movimiento de la escuela nueva, que corresponde a un movimiento pedagógico que surge a finales del siglo XIX, por el que se produce una renovación de los principios educativos que hasta ese momento habían marcado los procesos de enseñanza y aprendizaje con la escuela tradicional. Con este nuevo movimiento se produce una renovación en el concepto de educación, en los métodos educativos, las estrategias metodológicas y además un cambio en la visión de la figura del profesorado y del alumnado. El alumnado pasa de ser considerado como un agente pasivo al que hay que llenar de conocimiento a un agente activo protagonista de su propio aprendizaje. Es el centro del proceso educativo y todo gira en torno al mismo. También se comienza a tener en consideración la individualidad. Se reconoce que cada alumno es uno y que cuenta con sus propias capacidades. El docente comienza a adquirir un papel de mediador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo un puente entre el conocimiento y el alumnado, y ayudando a este en la adquisición del aprendizaje. Las estrategias y métodos se orientan hacia el desarrollo de la creatividad y la imaginación del alumnado. Parten de los intereses y motivaciones de estos. Con esto hemos podido repasar las características más relevantes que corresponden a ambos movimientos. Espero que este vídeo os ayude. Nos vemos en el próximo. Muy bien, compañeros, como usted puede acá observar y como escuchó, pues tenemos algunas características de la escuela tradicional y algunas características de lo que es la escuela nueva. Pues en base a ello también debemos hacer lo que es una reflexión y ver si es que estamos aplicando prácticas de la escuela tradicional o prácticas de la escuela nueva en el desarrollo de las clases que tenemos con nuestros estudiantes. Pues es importante tener esto en cuenta porque muchas de las veces, quizás sin saberlo o por desconocimiento, estamos aplicando prácticas arcaicas en las clases de hoy en día. ¿Y eso qué promueve? Que el estudiante no sea quien genere su conocimiento ni tenga un aprendizaje significativo, sino que únicamente nos estamos basando, como decía, en la escuela tradicional, en algunos métodos que ya son caducos, como el castigo o como la humillación, para tratar de motivar a los estudiantes de una forma errónea. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta estos factores para poder potenciar un conocimiento que sea apropiado para nuestros estudiantes. Vamos a conocer acá
tres conceptos importantes entre lo que significa arquitectura de la información, arquitectura de la comunicación y arquitectura del conocimiento, haciendo un contraste entre lo que es la vieja escuela y lo que es la nueva escuela. Cuando hablamos de la vieja escuela, pues nos topamos con algunas arquitecturas de la escuela tradicional frente a las arquitecturas de la escuela innovadora. Pues en todo proceso de aprendizaje tenemos que tener en cuenta que van a intervenir estos tres tipos de arquitectura. La primera, pues, que es la arquitectura de la información. ¿Qué es la arquitectura de la información? ¿O a qué hacemos referencia cuando nosotros escuchamos arquitectura de la información? Pues ojo, es toda la información que tiene el docente para proporcionar al estudiante y que de esta forma ese estudiante llegue al conocimiento. Por ejemplo, en un aula normal, en un aula donde se desarrollaban las clases formales, muchas de las veces el docente, si tenía que topar un tema en específico, pues llevaba lo que es el material didáctico preparado en diferentes formatos y obviamente acá también influye lo que es el ambiente. Imaginemos una clase en que la maestra del quinto año de básica quiera presentar el sistema solar a los estudiantes. ¿Qué llevaría de material didáctico esa maestra al aula tradicional? ¿O cuál sería el material didáctico que utilizaría la maestra? ¿Alguien me ayuda, por favor? Para presentar lo que es el sistema solar, ¿qué material didáctico se utilizaría en lo que es la educación formal, compañeros? ¿Me escucho? Icopor. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más utilizaríamos? Carteles. No le escuché, profe. Carteles, profe. Perfecto, carteles. ¿Qué más llevaríamos? Fichas para trabajo. Fichas, excelente. Llevamos fichas para trabajo, muy bien. ¿Qué más? En cuanto al ambiente en sí, ¿cómo le entendemos a esta palabra de acá, ambiente? ¿Qué será el ambiente en sí? El lugar en donde se desarrolla toda la educación. Perfecto. En la escuela, en la vieja escuela, se mantiene el ambiente clásico de mantener un salón enfilado, en que nadie se mueva, en que nadie ni regrese a ver al compañero, que nadie puede estar torcido, porque eso ya es algo que le llama la atención, pues, y lo sancionan. Entonces, esa es la clásica vieja escuela. O sea, no poderse mover, ni respirar, ni nada, porque la conducta, pues, es lo que impera dentro de esa metodología y dentro de esa pedagogía conductista. Excelente. Ojo. Y ahora la pregunta sería, si estamos desarrollando lo que es una clase ya en un entorno virtual de aprendizaje, ¿cómo trataríamos lo que es esta arquitectura de la información? ¿Qué materiales utilizaríamos quizá para llegar a ese estudiante a través de un entorno virtual de aprendizaje? ¿Cómo lo haríamos? A ver. ¿Qué herramientas utilizaríamos? Con el uso de las TICs, trabajando alguna herramienta que nos ayude a que ellos construyan, por ejemplo, el desarrollo del sistema solar, o también puede ser el trabajar en casa o donde estén con material concreto, como por ejemplo hacer con plastilina o con masa, alguna cosa que ellos configuren y le den la forma y lo creen. Perfecto, muy bien. Es hacerle que el estudiante esté inmerso en ese proceso, ¿verdad? Pero yo les pregunto algo, ¿será lo mismo presentarles a los estudiantes lo que es quizá una imagen de los planetas del sistema solar versus presentarles a los estudiantes una app o una aplicación en la cual se puede ver quizá de forma un poco más realista la estructuración de los planetas del sistema solar, en el cual puede ver cómo se localizan en lo que es el universo? ¿Cuál de esas dos formas de llegar al conocimiento sería la más efectiva? ¿La lámina por un lado o la aplicación? Con la aplicación. Perfecto, mire. La aplicación, lógicamente. Excelente. Y eso hay en la actualidad. Ya tenemos esto en lo que son nuestros días. Ojo, mire. Entonces acá podemos hacer una diferencia entre lo que es esta arquitectura de la información. Mire, quizás nosotros cuando tenemos la educación formal dentro del aula de clase podemos llegar con una diapositiva y presentarles esa diapositiva. Presentarles quizá ese cartel
con la información de los planetas del sistema solar. Y quizás nosotros pensamos que ya estamos haciendo una innovación trascendental con el hecho de mostrarles la misma fotografía a través de la pantalla. Es como indicarles la fotografía que estamos nosotros observando acá. Ojo, mire, ¿cree que hay un cambio sustancial ahí? Pues prácticamente no. Lo único que está cambiando es el canal de comunicación. En el aula tradicional podríamos utilizar lo que es el cartel, que es el formato en el cual está soportando lo que es la imagen. Y acá, obviamente, en la pantalla o a través de este entorno virtual, únicamente ese canal viene siendo la pantalla. Entonces viene siendo la misma práctica que nosotros teníamos en el aula tradicional aplicada a lo que es este entorno virtual del aprendizaje. Pero es muy distinto si nosotros como docentes utilizamos esta aplicación que nos permite ver quizá en 3D y nos permite buscar la orientación de un determinado planeta y hacerle que el estudiante viva esa experiencia. Quizá en la actualidad nosotros sabemos que hay teléfonos inteligentes que tienen los estudiantes que pueden descargar ese tipo de aplicaciones y comenzar ellos a involucrarse, buscar qué es un planeta, ver cuál es la disposición de los planetas en el sistema solar, y entonces de esta forma estamos cambiando lo que es esta arquitectura de la información. Estamos yendo más allá. No nos estamos quedando con la misma práctica tradicional, sino que estamos haciéndole que el estudiante sea parte de ese aprendizaje. Otro ejemplo para que se pueda entender acá en lo que es la arquitectura de la información. Si estamos, por ejemplo, en historia, analizando lo que son las pirámides de Egipto, no es lo mismo presentarle la misma foto que podíamos tener en el salón de clases, presentarle una foto de una pirámide, que decirle al estudiante que haga uso de lo que es el Google Maps, el Google Earth, para poder buscar las coordenadas reales, para poder hacer un recorrido virtual a través de estas herramientas y poder palpar ese conocimiento, ¿verdad? Son dos formas muy distintas que podemos presentar al estudiante para que él adquiera el conocimiento. La primera, recalco, es hacer lo mismo que hacíamos en el aula tradicional, mientras que la segunda ya es dar un paso más adelante, puesto que le estamos involucrando al estudiante en la búsqueda de ese conocimiento. El segundo criterio que debemos tener en cuenta es la arquitectura de la comunicación. Pues en la vieja escuela o en la educación formal nosotros tenemos como arquitectura de la comunicación lo que es el texto escrito y el lenguaje oral del docente. Ahora bien, cuando nosotros desarrollamos las clases a través de estos entornos virtuales de aprendizaje, ¿cuáles son las arquitecturas del conocimiento que estamos utilizando? ¿Cuáles serán los recursos que nosotros estamos utilizando? ¿O qué utiliza usted en sus clases para dar las clases a los estudiantes? Esa sería la pregunta. ¿Qué utiliza usted para dar la clase a sus estudiantes? Profe Dori, le escucho. ¿Cómo damos la clase a nuestros estudiantes hoy en día? ¿Cómo la dimos hoy? ¿Cómo la dimos la semana anterior? En cuanto a lo que es arquitectura de comunicación. ¿Qué utilizamos, compañeros? El lenguaje oral. Seguimos utilizando lo que es el lenguaje oral, ¿verdad? El mismo lenguaje oral que lo utilizábamos, ¿verdad? Acá en lo que es el aula formal, ¿verdad? Seguimos utilizando lo que es el texto. ¿Sí? Seguimos utilizando también lo que es el texto. Sí, lo estamos utilizando. Perfecto, seguimos utilizando lo que es el texto, a diferencia que en el aula, pues utilizamos lo que es el texto escrito y acá en este entorno virtual utilizamos lo que es el texto que está en digital. Entonces prácticamente acá viene la pregunta, estamos utilizando las mismas arquitecturas para dar una clase en el sistema tradicional y para dar una clase en lo que es este entorno virtual de aprendizaje. Entonces, ¿cómo diferenciar o cómo hacer que esta clase a través de entornos virtuales de aprendizaje sea significativa o sea productiva? Pues acá tenemos una palabra que es clave para esto. Se llama utilizando lo que es la multimedialidad. ¿Y qué entendemos por la multimedialidad? Pues ojo, nosotros como docentes, por ejemplo, si vamos a tocar este mismo tema del sistema solar, pues no nos vamos a basar únicamente en lo que nos da el texto que lo tenemos en digital. Pues acá tenemos que utilizar nosotros diferentes formatos a través de esta multimedialidad. ¿Qué podemos utilizar? Podemos vincularle, como le hemos pedido a usted, vincular lo que es un video, vincular quizá
un juego interactivo en el cual el estudiante tiene que ir localizando los planetas e irlos colocando en su lugar correcto. ¿Qué más podemos hacer? Podemos quizá vincularle una trivia, vincularle diferentes herramientas, diferentes formatos que van a reforzar ese conocimiento. ¿Y por qué hay la necesidad en estos entornos virtuales de aprendizaje de vincular diferentes formatos? Porque, como había dicho en el video, hay estudiantes que se adaptan a su individualidad y hay estudiantes que tienen diferentes ritmos y diferentes estilos de aprendizaje. Acá mismo dentro de nosotros, pues habrán personas que sean visuales, habrán personas que sean auditivas, habrán personas que aprendan haciendo y quizá habrán personas que aprendan mediante la experimentación. Ese mismo tipo de estudiantes pues los tenemos dentro de un aula de clases. Imagínense que nosotros únicamente vamos a presentarle ese texto escrito a los estudiantes y si hay un estudiante que a eso le aburre, pues quizá la clase le torna aburrida, no le presta interés, pero ¿qué pasa si nosotros le ponemos un reto a ese estudiante en esa clase? O quizá le ponemos un video. Vamos a tratar de una u otra forma de llenar ese conocimiento utilizando diferentes formatos y diferentes soportes a través de esto que se conoce como lo que es la multimedialidad. Esa es la diferencia que podemos utilizar para diferir de una arquitectura de comunicación tradicional y una arquitectura de la comunicación aplicada a lo que es entornos virtuales de aprendizaje. Y ahora bien, cuando hablamos de la arquitectura del conocimiento, pues en el aula tradicional muchas de las veces el conocimiento está en lo que es el texto y en el conocimiento mismo que tiene el docente. No obstante, cuando nosotros utilizamos los entornos virtuales de aprendizaje, pues tenemos ya un poco que ir dejando de lado esto. Tenemos que ir buscando nuevas alternativas para que ese estudiante construya su conocimiento, ¿verdad? ¿A través de qué podemos hacerlo? Acá es donde entra en juego esta palabra que se llama pedagogía. Saber cómo llegar a ese estudiante y saber de qué forma hacerlo. Entonces acá podemos utilizar diferentes estrategias para llegar con el conocimiento a ese estudiante. Quizá prescindiendo un poco de lo que es el texto y quizá prescindiendo un poco de esa labor que tenía el docente de proporcionar únicamente información, conocimiento al estudiante y que éste la replique. Entonces acá ese es el reto que nosotros como docentes debemos asumir. Tratar de cambiar estas arquitecturas y tratar de adaptarlas a lo que es la educación en entornos virtuales de aprendizaje de una forma positiva. Hasta acá, compañeros, ¿alguna pregunta? Ninguna. No, ninguna. Ok, continuamos. Mire, ¿cómo es la escuela no tan nueva? ¿O cómo estamos en la actualidad? Pues, ojo, mire, ya no vamos a decirle la vieja escuela. Muchas escuelas estamos en la transición de esta escuela tradicional a una escuela no tan nueva. Y acá surge esta reflexión. ¿Promuevo una transformación sustancial en los entornos de aprendizaje y learning para mis estudiantes? Hagamos esa reflexión. ¿Estoy promoviendo una verdadera transformación sustancial en la forma en que estoy enseñando a mis estudiantes? ¿Sí o no? ¿Y de qué forma la estoy haciendo? ¿Qué dice usted? ¿Será que estamos promoviendo verdaderamente una transformación para nuestros estudiantes o estamos aplicando quizá prácticas tradicionales en nuestra aula virtual? ¿Qué dice usted? ¿Cuál será esa reflexión a la que llegamos? Profe, desde mi punto de vista, pienso que todavía nos hemos ido de la mano con la escuela tradicional, puesto que hemos ido aprendiendo lógicamente de a poco, pero sí todavía nos vemos enmarcados en esta misma situación de ir llevando, como seguir conservando más bien ese mismo estilo de enseñanza-aprendizaje. Sí nos falta, lógicamente, nos faltaría un poco más implementar estas nuevas metodologías. Perfecto, muy bien. Mire, esa es una reflexión muy personal que cada uno de nosotros tiene que irla haciendo y tratarla de ir cambiando. Pues ojo, ¿cómo es una escuela no tan nueva? ¿O cómo es prácticamente cuando nosotros en los entornos virtuales de aprendizaje seguimos aplicando las prácticas tradicionales? Pues a pesar de que tenemos un entorno virtual de aprendizaje, pues muchas de las veces nosotros seguimos aplicando lo que es un sistema clásico de gestión del aprendizaje.
¿Y cómo es este sistema clásico de gestión del aprendizaje? Pues únicamente replicando lo que hacíamos en el aula, pero ahora mediante la ayuda de lo que es una pantalla. Por ejemplo, si vamos a desarrollar un tema únicamente proyectando lo que está en el libro, con la explicación del docente, que ya no es en directo, face to face con los estudiantes, sino que es mediado a través de una pantalla, pero que seguimos haciendo una gestión clásica, una gestión todavía tradicional de lo que es este aprendizaje. Pues acá tenemos también lo que es una misma arquitectura, tanto del conocimiento, de la información. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es entregar el contenido a los estudiantes. Y obviamente seguimos lo que es utilizando los textos, que es bueno utilizarlos, pero si no le damos ese valor agregado que nos dan los textos electrónicos, pues es como seguir utilizando lo que es un libro impreso, pero ahora que lo podemos visualizar a través de una pantalla. Entonces, en este sentido, pues este es el error que nosotros, o en el que muchos de los docentes caemos. Pensar que por el hecho de que estamos dando clases a través de una pantalla ya estamos innovando, o que eso ya es innovación. Pues si nosotros seguimos trabajando con prácticas que son clásicas, prácticas tradicionales que no aportan mayor sentido a los estudiantes, pues no estamos teniendo mayor innovación, sino que estamos replicando lo mismo que hacemos en el aula tradicional, pero llevado a cabo a través de una pantalla digital. Entonces, en este sentido, tenemos que hacernos esta pregunta y reflexionar. ¿Promovemos una transformación sustancial en los entornos de aprendizaje y learning para nuestros estudiantes? ¿Sí o no? Pues vamos a ver cómo estamos acá en el grupo de docentes. Voy a lanzar lo que es una nueva votación en base a esa pregunta y vamos a responder con una pregunta cerrada, de sí o no. Ahí tienen en pantalla, por favor. Seamos honestos. Hagámonos esa autoevaluación y respondamos. ¿Estamos promoviendo una transformación digital de este aprendizaje y learning para nuestros estudiantes? ¿Sí o no? Vamos a darles 2 minutos para que puedan reflexionar y para que puedan votar. Muy bien, ya el 47% de compañeros ya ha votado, 57, muy bien. Nos quedan 30 segundos, compañeros. Muy bien, 14 personas de 19 ya han realizado su votación. 10 segundos, se finaliza lo que es la votación, compañeros. Muy bien. Acá podemos apreciar los resultados que han sido proporcionados por ustedes mismos. Miren, promueve una transformación sustancial en los entornos de aprendizaje y learning para los estudiantes. Pues el 57% está con la certeza y plena seguridad de que sí, mientras que el 43% todavía está en lo que es no. Entonces, con esto nosotros ya podemos hacernos esta autorreflexión y poder ver qué nos falta para promover lo que es un aprendizaje que sea significativo, que trascienda de lo clásico, que trascienda de lo tradicional, para que se enmarque en esas nuevas prácticas, compañeros. Entonces,
la invitación está abierta, está hecha para que tratemos de ir mejorando y tratar de irnos perfeccionando en lo que es la forma en que desarrollamos las clases para lograr un aprendizaje significativo para nuestros estudiantes. Vamos a continuar. En el aula clásica o asimismo en lo que son los entornos virtuales que manejamos en la actualidad, pues tenemos un discurso que lo manejamos tanto en la educación formal como en la educación informal. Y esto se le conoce como el discurso en el aula o una rutina clásica en el aula convencional. Y vamos a irla analizando. ¿Cómo empieza la mayoría de clases en lo que es el sistema formal? Pues iniciamos con esas 3 preguntas. Lo iniciamos a través de esas 3 preguntas. En un primer aspecto, comenzamos preguntando. Si tenemos un tema nuevo, pues comenzamos a indagar sobre ese tema. Y acá la pregunta, de la experiencia misma que ustedes tienen. Si usted hace una pregunta, ¿cuántos estudiantes responden? De un salón de 25 estudiantes, ¿cuántos estudiantes responden? 3 o 4. Excelente, responden a veces 3, 4 estudiantes y siempre son los mismos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando usted, para evitar que respondan los mismos estudiantes, pregunta a un estudiante al azar? ¿Qué suele pasar ahí? Quedan en completo silencio normalmente. Exacto, quedan en completo silencio, ¿verdad? O quizás si usted le dice, a ver, estimado estudiante, usted responda. Y ese estudiante, por haber razón, no conoce, no sabe o no estuvo atento. Y si no responde, pues recibe la mirada de todo el resto de compañeros que van a estarlo observando. Y ese estudiante pues va a sentir de cierta forma una sensación incómoda. Imagínense nosotros mismos que cuando estamos en alguna reunión de carácter presencial y el facilitador nos pregunta algo y nosotros no sabemos, ¿qué hacemos nosotros? Oh, miren, nos sentimos mal. Lo mismo sucede pues en el aula. Si nosotros realizamos una pregunta del tema que estamos tratando, pues siempre suele pasar que 2, 3 estudiantes y casi siempre los mejores de la clase son los que levantan la mano para responder. Nosotros, como para no perder mucho tiempo en eso, pues les damos la palabra y escuchamos y retroalimentamos en base a lo que han manifestado esos estudiantes. Pero ¿qué pasa? Quizá el 80% de estudiantes se queda desconectado de poder brindarnos su respuesta y además, si nosotros hacemos lo contrario, de seleccionar a la persona que queremos que responda, pues esa es una sensación incómoda para ese estudiante. Y en lugar de propiciar su participación, estamos rezagándolo a ese estudiante, porque para otra oportunidad ya no va a querer participar, porque siempre va a sentir esa presión de que si participo me puedo equivocar y que si me equivoco, pues obviamente el resto de compañeros se va a tener una reacción negativa hacia mi persona o se me va a burlar. ¿Qué pasa una vez que nosotros ya planteamos la pregunta? Nosotros ya hemos planteado lo que es la pregunta. Luego, ¿qué viene? Viene la fase en que los estudiantes responden, ¿verdad? Acá puede ser una respuesta positiva o acertada, o puede ser una respuesta quizá equívoca, quizá errónea, lo que nos permite a nosotros como docentes, pues medir cuáles son los conocimientos que tienen esos estudiantes respecto al tema que nosotros vamos a topar. Y eso lo estamos nosotros evidenciando en lo que es la fase de evaluación. Pero ojo, mediante esta estrategia que muchas de las veces nosotros la aplicamos, únicamente estamos conociendo los criterios, como habían dicho ustedes mismos, quizá de un 15 o de un 20% de estudiantes. Y la pregunta es, ¿qué pasa con ese otro 80% de estudiantes? ¿Nos preocupamos por ellos o simplemente avanzamos con la clase? ¿Qué hacemos en ese papel nosotros como docentes? ¿Qué hace usted como docente? ¿Qué hace cuando solo recibe respuesta de 3, 4, 5 estudiantes? Quizás se pregunta qué pasará con esos otros 20 estudiantes o continúa con la clase de forma normal. ¿Qué ha hecho usted en sus clases, compañeros? Yo creo que primeramente hay que motivarlos. Muchas veces los alumnos se quedan callados por temor a que los alumnos, a los compañeros se burlen, de pronto se equivocan. En mi caso, pues, cuando un alumno se me queda callado así, yo siempre los motivo, que participe, que no importa que si se va a equivocar, que a veces
en los errores uno va aprendiendo. Entonces ellos ahí se atreven a participar, pero si nosotros dejamos que solo participen los mismos, a veces por pasar el tema, y a los mismos estudiantes, participa, y no permitimos a que el estudiante se anime, no lo motivamos, los niños nunca van a motivarse y nunca van a animarse a participar. Yo creo que ahí va la motivación de nosotros como docentes, que ellos participen, opinen, aunque se equivoquen, pero que participen. Excelente. ¿Y qué opinan ustedes de la práctica que muchas de las veces nosotros tenemos de decirles, a ver, vamos a registrar la participación de ustedes? Si responde bien, pues tiene +1, o si se equivoca, pues no tiene puntaje. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo, profe, en eso discrepo dentro de esto de la educación y learning, se podría decir, porque debemos también, o sea, un poco concientizar. A veces se los presiona mucho a los chicos en que quieran participar, pero a veces no entendemos el estado anímico del joven, o quizás si es que no quiere, cómo está. Entonces, ahí yo creo que ese espacio, para mí, yo no lo considero. Yo en ninguna de mis clases. ¿Por qué? Porque cada uno es libre de sentirse pues como quiera, ¿no? O sea, es la realidad de cada uno, y mucho más en un escenario de pandemia. Entonces estamos en una situación ya muy avanzada, y yo creo que ahí depende mucho de la situación anímica de los jóvenes. Y en lo personal, yo no considero la participación en clase una se podría decir, una casilla como para evaluarla. Ok, claro. Mire, muchas de las veces esta situación pues tiene las dos caras. Un aspecto que es positivo para la persona que logra esa retribución positiva, pues, y un aspecto quizá un tanto negativo para las personas que no alcanzan esa retroalimentación positiva, puesto que si estamos trabajando con niños, pues los niños son susceptibles a la frustración. Y si ellos se encasillan dentro de esa situación, pues obviamente es muy difícil tratar de luego sacarles de ese punto. Entonces, pues acá es imperante que nosotros adaptemos nuevas formas o busquemos la manera para que a través de esos entornos virtuales de aprendizaje lograr una participación mayoritaria de los estudiantes. Ahora les pregunto algo a ustedes. Nosotros como personas, ¿cómo se nos hace más fácil decir las cosas? O cuando necesitamos pedir quizá un favor y es una situación un poco tediosa, ¿será más fácil decirlo de forma oral o se nos hace más fácil quizá escribirlo, pedirle a través de un mensaje escrito, de un texto escrito? ¿Cuál de las dos formas considera usted que se le hace más fácil a usted para obtener o para solicitar un favor? ¿A través del lenguaje oral o a través del lenguaje escrito? Escrito. Excelente. Escrito, creo que Bien, escrito. Perfecto. Pues es escrito. Mire, los grandes pedagogos como de la actualidad que promueven lo que es el aprendizaje ubicuo a través de estos entornos virtuales de aprendizaje, pues ellos consideran que a través del lenguaje escrito nosotros podemos motivar para que los estudiantes tengan una participación activa dentro de nuestras clases. Mire, y acá se sitúa pues esto también basado en las nuevas costumbres o o en la nueva cotidianidad que tienen los estudiantes. Si analizamos nosotros pues como docentes, si estamos en un aula clásica y si tratamos de escuchar la participación, por ejemplo, de 25 estudiantes, se nos hace muy difícil. Pero ahora planteemos la otra situación, en que le damos la posibilidad para que el estudiante responda o nos escriba lo que piensa del tema a través de un chat, ¿verdad? Pues acá el estudiante se siente un poco menos presionado, va a sentir un poco más de fluidez para poder plantear ese pensamiento, puesto que las personas tendemos a eso, tendemos a familiarizarnos o tendemos un poco a tener más confianza en lo que es el lenguaje escrito. Y a través, obviamente, del lenguaje escrito, cuando vamos familiarizándonos y dando respuestas a través del lenguaje escrito, pues vamos potencializando lo que es ese lenguaje oral. Pero muchas de las veces nosotros en los salones de clase hacemos totalmente lo contrario. ¿Qué pasa? Tratamos de motivar al estudiante para que participe de forma oral y para que luego vaya perfeccionando lo que es su lenguaje escrito, cuando es prácticamente lo contrario. Tenemos que empezar desde un lenguaje escrito para darle confianza a ese estudiante, para luego finalmente terminar con lo que es un lenguaje oral. Y esto sucede, y además usted como docente pues tiene la posibilidad. Dígame, profe.
Sí, lo que usted dice es una gran verdad. Más sin embargo, en el idioma lenguaje extranjero se promueve a la inversa, porque en el lenguaje extranjero la última destreza que se enseña y es la más complicada. Entonces, dependiendo, ¿no? En el español, pues por allá, pero en inglés normalmente se promueve la pronunciación, el hablar, porque a través de eso promueven los de los pedagogos que a través de la pronunciación, el habla, uno se va aflojando. Y lo que primero el estudiante aprende es a pronunciar, hablar, ¿no? Entonces, contrasta con lo otro que estamos ahora aplicando. Dependerá de la asignatura también cómo pudiera aplicarse este tema. Y un tema importante que se me quedó flotando, me he analizado mucho yo, es cómo nosotros motivamos al estudiante para que participe. Hacer notar que el aula es un laboratorio en la cual se pueden tomar diferentes pasos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, algunos dicen, no, profe, yo no quiero pronunciar porque mi vocabulario o la palabra no puedo pronunciar como es correcto. Entonces, algo que me ha funcionado mucho es decir que poner el ejemplo del foco, ¿no? De que cuando le preguntaron a quién de la luz, de que le tomó 50,000 pasos, habemos o hay personas que no siempre apoyamos algo o criticamos de todo, ¿no? Entonces él decía, le preguntaron, le tocó 50,000 pasos para llegar a la luz, dijo, 50,000 a la inversa. Usted cometió 49,000 pasos para llegar a descubrir la luz. Entonces, no, dijo, fueron 49,000 pasos. Entonces, es muy importante el estudiante cuando no da con la respuesta correcta, decir, estás mal o estás equivocado. Podría ser otra respuesta, podría ser otra opción, y hacerle notar que eso, ¿no? Que toma pasos, hay ciertas cosas para alcanzar un objetivo. A uno nos tomará 3 pasos, a otros tomará 2, a otros 10, no. Que hacerle notar que son pasos y que no que son errores. Entonces el estudiante, he logrado que se involucren de gran manera, o muchos estudiantes de a poco, no se puede lograr al 100%, sin embargo, el esfuerzo es de ese. Ese es mi punto de vista respecto a lo que ahora mismo se acaba de mencionar, como Claro, profe. razonamiento de mi parte personal. Sí, profe, exactamente. Obviamente, como se ha manifestado y como lo vamos a ver más adelante, pues obviamente tenemos que adaptarlo al contexto en el cual nos estamos desenvolviendo. No toda la misma fórmula funciona para los diferentes niveles educativos y obviamente aquí también interviene lo que son las asignaturas. Muchas de las veces nosotros damos clases a diferentes niveles educativos y tratamos quizá de aplicar la misma fórmula para cada uno de esos niveles. Pues acá ya entra en lo que es la pedagogía que tiene el docente para que pueda tratar y responder a los requerimientos puntuales que tiene cada subnivel y obviamente también se enfoca o se enmarca también dentro de los requerimientos particulares que tiene una determinada asignatura. Por eso es muy bien lo que acaba de mencionar el profe Marco en cuanto a lo que es la asignatura de inglés. En la nueva escuela, compañeros, ¿cómo fomentar un aprendizaje diferente? Y acá rescato las palabras que nos decía el profe Marco. Pues si un estudiante no dijo la respuesta correcta y si por haber razón su respuesta fue equívoca, pues no le vamos a decir del todo que está mal. Tenemos que buscar la forma para poder llegar a ese estudiante sin quizá herir su susceptibilidad. Imagínense que le digan incorrecto o estás mal. Pues quizá ese estudiante para la próxima no va a querer participar, ya ni siquiera va a levantar la mano, ni siquiera va a enviarnos su opinión. ¿Por qué? Por ese temor que va a tener de equivocarse. Por ende, es fundamental acá para nosotros fomentar lo que es un aprendizaje diferente, tener o saber emitir una retroalimentación que sea positiva para ese estudiante, que le haga entender que estuvo en ese error, pero sin herirle su susceptibilidad. Ese tema es fundamental prácticamente en los niños, reitero, y obviamente también en los adolescentes, puesto que una retroalimentación que sea positiva influye mucho en ese estudiante, mientras que una retroalimentación que es negativa pues va a frustrarlo. Pues cómo nosotros llegar a aplicar lo que es un aprendizaje diferente.
El primer punto, tener entornos académicos agradables. Nosotros habíamos trabajado con ustedes ya en charlas anteriores, en conversatorios anteriores, habíamos pedido que fomentemos lo que son entornos académicos agradables. Vamos a proyectar acá, por ejemplo, 2 imágenes y tratar de analizar desde la parte visual cuál de esos 2 entornos es más agradable a la vista. Ojo, estamos hablando de un mismo año, de 2 asignaturas diferentes y vamos a hacer ese contraste. No es con el ánimo de juzgar a nadie ni tratar de criticar el trabajo de nadie, únicamente lo ponemos acá a manera de ejemplo. Vamos a observar, compañeros. Observemos lo que es esta primera imagen, ¿verdad? Y observemos lo que es la segunda imagen. En este sentido, rápidamente, como ustedes lo pudieron observar, ¿en cuál de los 2 sistemas o en cuál de las 2 imágenes hay un ambiente que es agradable? ¿En la primera o la segunda? La primera. Obviamente. La primera, excelente. Nosotros habíamos pedido, y de acuerdo a lo que hemos revisado, lo que es la plataforma, pues la mayoría de docentes están trabajando con esos entornos académicos agradables. Si habíamos dicho que las personas somos bastante visuales, usted cuando va a comprarse alguna prenda, cuando va a comprarse algún artículo, usted lo observa muy bien, ¿verdad? Y depende si está bonito, si está agradable a la vista, usted lo compra. Lo mismo sucede con los estudiantes. Recuerde que estamos tratando de captar la atención de niños que tienen 6, 7, 8, 9 años de edad y obviamente de adolescentes que son muy exigentes en este sentido. Entonces, acá fomentar un entorno académico agradable es el primer paso que nosotros tenemos que dar o que tenemos que tener para llamar la atención de ese estudiante. Como habíamos visto con ustedes, no es nada difícil colocar en la plataforma o colocar en lo que es el sistema que nosotros manejamos una imagen, quizá colocarle un GIF que le da mayor interactividad a esa tarea, a esa situación que nosotros estamos presentando. Entonces, en ese sentido, por favor, manejar lo que es un entorno académico agradable es fundamental en nuestros entornos virtuales de aprendizaje. Asimismo, nosotros debemos promover que nuestro entorno virtual de aprendizaje se utilice lo que es la multimedialidad, es decir, que no solo tenga textos, sino que haya esa mezcla, que tengamos videos, que tengamos textos, que tengamos imágenes interactivas, que tengamos recursos para que los chicos puedan ahí aprender jugando, que hayan foros, es decir, manejarle esta multimedialidad permite que el estudiante siempre esté esperando algo nuevo o no se acostumbre siempre a lo mismo, que responda un foro, es lo mismo, es tedioso, aburrido, sino pedirle o presentarle la información a través de videos, de textos, de foros, pues siempre lo va a mantener a la expectativa. Acá mismo habíamos vamos a ver un ejemplo. Mire, por ejemplo, la docente que maneja este entorno, pues siempre está, por ejemplo, trabajando con un video, presenta enlaces, presenta recursos que a ese estudiante le van a mantener entretenido, ojo, y eso es lo que nosotros tenemos que lograr en lo que es nuestros entornos de aprendizaje, tenerle que primero que visualmente sea agradable, luego pues obviamente tratar de darle diferentes recursos, diferentes elementos, videos, ponerle imágenes interactivas, como les decía, que eso le va a permitir a ese estudiante que vea agradable el manejo en esa plataforma, en ese entorno virtual de aprendizaje y que obviamente se sienta vinculado a ese entorno EVA. También es importante que las indicaciones que nosotros generamos en la plataforma sean claras. Mire, que sean entendibles. No vamos a poner indicaciones ambiguas. Cuando nosotros colocamos una indicación ambigua, pues confundimos a los estudiantes. Recuerde usted, tú pasas si un estudiante, por ejemplo, faltó e ingresa al sistema y encuentra una orden que no la entiende, pues le genera confusión. Entonces, es prioritario que las indicaciones que nosotros colocamos en lo que son los espacios de trabajo, en estos espacios académicos, sean claras y sean entendibles. Y la más importante, como les había dicho anteriormente,
tratar a los estudiantes según su nivel académico. Ojo, no podemos tener el mismo trato para un estudiante que está quizá en su nivel de básica elemental que para un estudiante que está en un nivel de básica superior. Va a diferir, y cuando digo al trato, pues obviamente estamos hablando de todo lo que concierne a lo que es la pedagogía, a lo que es la didáctica misma para llegar con el conocimiento a ese estudiante. Es decir, acá siempre van a haber diferencias, porque un estudiante de su nivel de básica elemental pues tiene una forma de aprender muy diferente a lo que es un estudiante de básica superior. Y esto es lo fundamental que como docentes tenemos que tener en cuenta, porque muchas de las veces nosotros tratamos de estandarizar todo, tratamos de aplicar la misma fórmula para todos los estudiantes, sin darnos cuenta que el nivel educativo de ese estudiante influye mucho en la forma de cómo nosotros debemos presentar esos contenidos. Hasta ahí, compañeros. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, dicen bastante claro. Perfecto. Entonces, vamos a ver 9 claves importantes de lo que es el discurso del aula transformado. Un poco analizar lo que es el aula tradicional versus el aula virtual. Como hemos estado analizando siempre en un aula clásica, el estudiante siempre levanta la mano para responder. Pues acá nosotros en lo que son los entornos virtuales de aprendizaje, tenemos que encontrar maneras para tratar de conseguir una participación mayoritaria de los estudiantes en nuestras clases. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿O qué estrategias utiliza usted para lograr una participación mayoritaria de los estudiantes en sus clases? ¿Cómo lo hace usted? Les escucho, compañeros. Dicen, en mi caso, por ejemplo, presento hojas interactivas como Live Worksheets. Esas hojas me ayudan bastante porque de seguro tengo la participación de todos, aunque promuevo bastante la participación individual también, pero hay actividades, páginas interactivas que ayudan a que todos participen en ciertos temas. Si no, la mayoría, como se venía mencionando, 4 participan. Y es importante añadir, crearles link o entregarles link a los estudiantes para que se involucren cada uno desde su punto de vista, si es que desde su punto de dónde están, y si el internet les permite, por supuesto que es un limitante también para nosotros, poder desarrollar al 100%. Excelente, muy bien, profe Marquito. Magali. Yo les habilito la pantalla, para que me compartan todos la pantalla. Como tienen que trabajar a veces en alguna aplicación, entonces ellos me comparten la pantalla para ver para yo poder observar o ayudarles para que ellos sigan trabajando, por ejemplo, en Word, en Paint, etcétera. Muy bien, excelente. Wilson. En mi caso, profe, yo generalmente les digo a los estudiantes que así contesten mal las preguntas, tienen una calificación. ¿Por qué razón? Porque algunos de ellos dicen, como no está calificado, no participo, no respondo nada. Y así yo les indico, así está mal su respuesta, tiene una calificación, una apreciación, o un punto digamos, en algún trabajo o alguna lección. De esa manera les incentivo. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profe. Bueno, yo de mi parte, en mi grupo, pues trabajo con el chat, ¿sí? En lo que es matemáticas, por ejemplo, yo les voy dando una operación y ellos van respondiendo, ¿no? Dando las respuestas. O también, por ejemplo, para un desarrollo de actividades en el libro, les armo, ¿no? Grupos, y pues cada uno de ellos van participando, ¿no? Y siempre paso por ahí, por cada sala, y siempre les pregunto si están participando todos. O sea, el fin es de que los estudiantes de los que no han participado, participen todos en cada grupo. Eso, profe. Excelente, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, en mi caso, por ejemplo, literatura,
los chicos, por ejemplo, hacen su participación mediante algún tablero colaborativo de Nearpool, o a veces utilizamos un poquito de Mentimeter, o el foro, o también igual los espacios grupales para que ellos puedan hacer algo de participación. Incluso tuve pues una bonita experiencia con los chicos cuando hicieron una obra de teatro, aunque sea virtual, pero fue una participación casi total. Excelente, profe, muchas gracias. Mire, acá pues nosotros podemos darnos cuenta que en una aula clásica, quizá o en la educación formal que nosotros tenemos, la participación de los estudiantes se reduce a un grupo reducido. No obstante, a través de los entornos virtuales de aprendizaje, pues como ustedes mismos lo han mencionado, las posibilidades para lograr la participación de los estudiantes se multiplican. Pues ojo, si en la educación formal existían barreras reducidas para responder, pues acá en los entornos EVA se genera una mayor participación de los estudiantes a través de las diferentes estrategias que ustedes mismos han mencionado. Y ojo, cuando los estudiantes están participando en su gran mayoría, pues están pasando de un papel pasivo a lo que es un papel activo. Están logrando una participación que se marca en lo activo. Acá también pues podemos encontrar que existe una transición del oral a lo escrito. Y mediante este formato pues nosotros estamos logrando lo que es una alfabetización formal. Acá obviamente haciendo o recordando que depende pues prácticamente de la asignatura en la cual estamos nosotros trabajando. ¿Cómo es esto? Pues cuando nosotros estamos escribiendo, no escribimos lo primero que se nos viene a la mente, sino tratamos de escribir un texto que sea estructurado. Es muy diferente que cuando nosotros realizamos una intervención oral, que pues prácticamente hablamos y quizá en unos casos redundamos sobre el tema, pero cuando lo hacemos mediante foros o a través del lenguaje escrito, pues nos acercamos a lo que es una alfabetización formal porque nuestro texto tiene una mayor estructura. Logramos pues obviamente una mayor participación de los estudiantes y logramos también que se genere lo que es mayor confianza al redactar. Y ojo, acá nosotros podemos utilizar los foros, que es la herramienta principal que nos permite la participación de los estudiantes a través de la escritura, para lograr una participación de los estudiantes que se dé desde cualquier hora y desde cualquier lugar. Imaginemos la típica tarea que nosotros dejábamos a los estudiantes cuando queríamos que ellos consulten sobre un tema nuevo. Por ejemplo, le decíamos consulte sobre los vertebrados, y ese era el deber que le dejábamos. O en una carilla realice o explique cuál es la clasificación de los vertebrados. Nosotros le mandábamos a investigar qué hacía el estudiante. Ese estudiante pues iba, quizá ponía el vertebrados en Wikipedia y copiaba o transcribía lo primero que le salía. Muchas de las veces nosotros nos hemos topado que hay tareas que las han puesto literalmente control C, control V y no han modificado absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la otra cara? ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar esto? Pues obviamente a través de lo que son los foros, ya no le vamos a pedir a ese estudiante que consulte, sino le vamos a plantear una interrogante, le vamos a plantear una situación, problema, a través de la cual el estudiante puede opinar. Ahí no va a tener la posibilidad quizá de hacer el control C, control V. ¿Por qué? Porque va a tener que meditar esa respuesta, va a tener que pensarla. Y obviamente cuando le involucramos o le incitamos al estudiante para que piense, estamos posibilitando lo que es el desarrollo de su pensamiento crítico. Y el estudiante pasa de un aprendizaje pasivo a un aprendizaje activo. Entonces, eso es lo que buscamos o lo que deberíamos buscar nosotros para lograr lo que es una verdadera participación activa. Mire, que le estamos enviando a hacer lo mismo, le estamos enviando a que consulte, pero acá el estudiante ya no va a tener la posibilidad de copiar lo primero que le aparece en el buscador de internet, sino que va a tener que razonar su respuesta. Y entonces esto pues le estamos cambiando la forma, le estamos cambiando la presentación y a través de esto pues estamos logrando que ese estudiante pase de un aprendizaje que es pasivo a un aprendizaje que es activo. ¿Qué les parece, compañeros?
muy interesante este taller y estas formas que nos hace reflexionar. Podemos mejorar, siempre es para mejorar, entonces si reflexionamos podemos incluso mejorar nuestro nivel. Excelente, claro. Eso es lo que buscamos, tratar de ir viendo cómo podemos mejorar. Y muchas de las veces, les comento, hasta yo enviaba lo que es consultas sobre tal tema, pero en realidad no nos estábamos dando cuenta, por ejemplo, que no había mayor desarrollo cognitivo del estudiante, porque él quizá iba, consultaba y si le preguntábamos al siguiente día ni se acordaba. Entonces, pues acá, mire, esto les pongo como ejemplo para que puedan ver cómo el simple hecho de plantear una interrogante, plantear una situación problema, puede activar diferentes procesos cognitivos en el estudiante. Y si lo vamos acostumbrando de a poquito para que él vaya desarrollando lo que es su pensamiento crítico, pues a la larga vamos a tener estudiantes comprometidos con un alto nivel de pensamiento crítico y obviamente que van a proponer soluciones reales a lo que son problemas reales. Y esto lo podemos lograr únicamente desde la educación, compañeros. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algún otro aporte que quieras realizar? Muy bien. Entonces, compañeros, para la tarde, acá una frase que quiero compartir con ustedes, que nos dice, no hay nada que no se pueda aprender, ni nada que no se pueda enseñar. Para reflexionar. Todo es susceptible de aprendizaje y todo es susceptible de poderse enseñar, compañeros. ¿Qué vamos a ver en lo que es la hora que tenemos en la tarde? Vamos a ver algunas herramientas educativas para que podemos utilizar dentro de lo que es la clase para fomentar la participación y aprendizaje activo de los estudiantes. Obviamente algunas ya las hemos visto. Este NIR pues ya lo socializamos con ustedes. Nos vamos a enmarcar entonces en analizar lo que es el Jamboard, lo que es los documentos de Google y obviamente en utilizar de forma correcta, de forma adecuada lo que son los foros en Moodle para lograr lo que es una participación activa de los estudiantes en nuestras horas de clase. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, compañeros. Wilson, Diana. Yo digo que hay muchas preguntas, pero tenemos que esperar en la tarde a ver qué nos dice acerca de estos programas, algunos nuevos para algunos. Correcto, excelente. Para algunos no son nuevos, para otros quizás los vamos a conocer por primera vez, pero son herramientas que nos permiten trabajar de forma efectiva dentro de los entornos virtuales de aprendizaje con nuestros estudiantes. ¿Listo? Profe, una preguntita. ¿Dentro de Google Docs nos van a ayudar un poquito con lo que es OneDrive? Con todo, vamos a analizar cada una de las funcionalidades que tienen lo que es los documentos de Google y cómo trabajarlos. ¿Nos puede ayudar con un poquitito de eso? Porque a mí sí me sirve mucho para los jóvenes de bachillerato. Sí, claro, vamos a trabajar en eso, no hay ningún inconveniente. Gracias. Vamos a trabajar con todo lo que son los documentos de Google. ¿Listo? Entonces, compañeros, por favor, nos vemos en la tarde. La capacitación de la tarde la vamos a iniciar pues a las 2:30, que es lo que ustedes, para que todos puedan incorporarse de sus respectivos almuerzos. ¿Listo, compañeros? Entonces nos vemos por favor en la tarde para desarrollar estos temas. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Manuel, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.